estamos en Todos los Caminos, el programa del Instituto Superior de Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel. Hoy tenemos un invitado especialísimo, Fray Guillermo Juárez, que esperemos que no sea un invitado en un futuro, sino un integrante más de esta mesa y de este programa que tiene como lema ir por todos los caminos buscando el bien, la verdad y la belleza, reflexionando los temas que nos proponen los oyentes, nuestra gran audiencia por todo el país. Y hoy vamos a enfrentar un temita también pedido por muchos, que es la película El Rito. Varias veces en estos programas fuimos tocando algunas películas. A veces se nos quejan que las películas que tocamos son raras de conseguir. Hoy estamos con un casi estreno, una película muy vista, protagonizada por Anthony Hopkins, basada en una novela del mismo título, y que suscitó bastante ruido por todas partes, ¿no? En ambientes católicos, sorpresa por lo bien tratado que está el tema, por la profundidad en que se encaró, y en otros ambientes disgustos. Página 12, por ejemplo, decía que era propaganda del Vaticano, y le pegaron, como suelen hacer a todo aquello que huela un poquito a católico, le pegaron muy duramente como la peor actuación de Anthony Hopkins y otras cosas. Ciertamente que él, que se ofrece a dar la cara por Cristo, también se ofrece a recibir la bofetada, ¿no? Exactamente. Yo creo que la mayoría de los que nos están viendo algo de la película han oído, pero nos viene bien comenzar con uno de los varios trailers que se hicieron, el más completo quizás. Saben todos que la mayor parte de nuestros videitos que vamos pasando en los programas los pueden sacar de YouTube. Este se encuentra fácilmente y nos va a poner en el marco que necesitamos para hablar entonces del rito, de las posesiones demoníacas, del demonio, su existencia, su influencia en nuestra vida. Así que le pedimos al director, por favor, nuestro primer tráiler. Ahí está. You know, the interesting thing about skeptics is that we're always looking for proof. When you ground a movie like this in reality, it's much scarier. The question is, what on earth would we do if we found it? It's been the most enjoyable part I've had in a film since Silence of the Lambs. The Rite is the most authentic exorcism film ever created. What did you believe? That's not the devil. Maybe there's a chance that the devil is real. The story is of this character, Michael Kovac. His father's a mortician. He doesn't particularly want to follow in his father's footsteps, so he decides to join the priesthood. Last year, the Vatican received over 500,000 reports of demonic possession. He's assigned to exorcism school. You want me to be an exorcist? 2 months in Rome. How bad could that be? Angeline is a young woman who is also taking part in the school, and she's actually a journalist. I'm just interested in the truth. Seems like you are too. Whilst he's in the exorcism course, Buongiorno. he meets a very interesting priest with very unorthodox methods, and he experiences some pretty spooky stuff. The character I played is basically a very good man. I just get villainized or devilized. God is not here, priest. The terror that's real, Michael. The script was based on Matt Baglio's book, The Rite. I was in Rome working as a journalist, and I heard about this course being offered at a Vatican university. The late Holy Father, John Paul II, 2 months before his death, issued a directive mandating every bishop in the world to select and train an exorcist. I wanted to write about what it's like to be an exorcist, and especially one just getting started. When I met Father Gary, I knew right away that he could be an interesting subject because he was so honest and so open. It's true that there's an exorcism school. This was taken at an exorcism in Turin. It's the high-tech
kind of modern facility, contradictory to the way you think of the Vatican. The woman survived in this state without food or water for 8 weeks. It was real important for us to try and stay as real as possible. To get that in this film, we hired Father Gary Thomas to make sure the actual ritual of exorcism was all accurate. I absolve you of any sins you may have committed now and the past, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. I've been very impressed with the closeness of the authentic experiences of exorcism that the movie illustrates. The author of the book, Matt Baglio, is our kind of technical advisor. One of the things I did was to take some of the actors to see real exorcists. Lock it up on stage, please. The exorcists themselves, but they're really terrifying things to watch. I was really shocked. In that little room was happening something that you cannot explain. People go in, sit down, he prays over them. They have whatever reactions they have. Hold it. In the name of Jesus Christ, out of her. In the name of Judas Christ. Some of the instances that are seen in the film, jaws dislocated, vomiting up with nails. The rolling of the eyes, tremors in the limbs of the person. Strange voices that just don't sound human. All of that stuff comes from real experiences. It makes them all the more chilling. Such a strong and terrible fight between good and evil. I haven't prayed in years. The Ride is a film about belief. Last night I found myself praying for you. It's much more complex than what you see in the genre. Does a thief or a burglar turn on the lights when he's robbing your house? No. He prefers you to believe that he's not there. Is it the devil, or is it psychology? It gets complicated when no proof of the devil is somehow proof of the devil. Their questions have been around for hundreds of thousands of years. You be careful, Michael. Choosing not to believe in the devil won't protect you from him. It's out of this world, and it's all based on reality. He's scary and creepy and really makes you think. Truth is much stranger than fiction. Your name! Give me your name! God help me! Well, what do you expect? Spinning heads, pea soup? Muy bien. Los que no la han visto entonces han podido apreciar cómo se hizo la película y algo de su argumento, que lo decimos muy brevemente, es la historia de un diácono con problemas de fe, tiene algunas dudas si ordenarse sacerdote o no, entonces lo mandan, la razón que da no es del todo valedera, pero lo mandan a hacer un curso a Roma. Nunca está de más 2 meses en Roma, eso es cierto. Pero un curso especialmente dedicado a los exorcismos, ¿no? Y ahí enfrenta esta realidad dura de la existencia del demonio, en la cual no creía demasiado. Convengamos, padre, que hay una gran confusión en torno a lo que es el demonio, lo demoníaco, que existe mucho morbo al respecto. En Hollywood mismo es todo un género que tiene muchísimas películas y muchísimo éxito, ¿no? ¿Cómo podríamos aportar un poco de luz a este tema? Sí, en realidad, por cada película de estas que tienen un contenido aceptable, hay 100 de las otras que son realmente fuera de lugar, digamos, ¿no? Sí, a mí me sorprendió, me acuerdo que la primera vez que oigo nombrar fue un sacerdote acá de la diócesis, el padre Jorge Requelme, que me dice, no, anda a verla, que es muy buena. Y ahí fue que la fui a ver y primera gran sorpresa es encontrarse una cita de Juan Pablo II en el primer minuto, ¿no? Sí, es una película que dentro de todo, a pesar de todas las cosas que uno pueda decir que, bueno, vienen del género de estas películas de Hollywood, pone un poco de claridad sobre en medio de toda la confusión que hay en torno a estos temas, ¿no? Es verdad eso. Hay como un extremo, digamos, que exacerba todo lo que sean fenómenos demoníacos o fenómenos de magia, maleficios, mal de ojos, mal llamado, mal de ojos, etcétera.
superstición, digamos, que convierten la religión, que es en realidad un encuentro con Dios, en superstición. Y por el otro lado, el otro extremo es decir, bueno, estas cosas no tienen ninguna realidad empírica, por lo tanto no son reales, no se pueden constatar, de hecho son muy pocos los casos que aparentemente son reales, y bueno, hay como una especie de escepticismo exacerbado, digamos. Sí, ahí en internet mirando figura siempre una supuesta encuesta, uno no sabe nunca hasta dónde son de fiarse estos datos, que decía el 60% de los católicos de vaya a saber dónde, no, decían estudiantes de teología norteamericanos, lo cual también es difícil de saber si tiene algo de veracidad esa encuesta o no, no creían en la existencia del demonio, ¿no? Para muchos es algo novedoso esto. Me acuerdo hace un par de años fue tapa de el diario El País de España, un artículo que decía Benedicto XVI reinventa el infierno, como si alguna vez hubiese dejado de hablarse del infierno dentro de la fe católica. Lo cierto es que a mucha gente eso le asusta, lo ignora, pero es un tema, ¿no? Es verdad que ha habido, antes del Concilio Vaticano II, digamos en los años 60, incluso antes, un fenómeno de mitologización, como de racionalismo, digámoslo así, para darlo a entender, en donde mismo, incluso dentro de la Iglesia Católica, se ha llegado a pensar en algunos sectores un poco más ilustrados que el infierno en realidad no es una realidad que pueda encontrarse en los evangelios, en la Biblia. El demonio no existiría, incluso los ángeles. Yo me acuerdo cuando hice catecismo, tuve una maestra de catecismo que negaba a los ángeles, sí, en confirmación. Por eso creo que el catecismo es bien explícito en decir, a ver, los ángeles son realidades, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad para nosotros, para la fe cristiana, para la fe católica, es imposible no aceptar la existencia de los ángeles, del demonio, incluso de los exorcismos. Jesús mismo ha hecho exorcismos. Incluso los teólogos que uno puede considerar más de avanzada en la época del concilio, por ejemplo Karl Rahner, uno lo puede encontrar en un pequeño diccionario de teología católica que ha hecho él con Forgrimler, dice justamente esto, es un dato de fe, no es un dogma, dicen, pero es un dato de fe, así que... ¿Un dato de fe cuál? La existencia del demonio. Pero es también un dogma. El dogma es, digamos, los grandes dogmas cristianos son los que han sido definidos de una manera magisterial, digamos, ¿no es cierto? Es de fe en el sentido de que está en las Escrituras, está en la tradición de la Iglesia, está en la liturgia, ¿no? ¿Cómo puede llegar a forzarse a veces la palabra de la Escritura en la que se ve en varios momentos, desde los últimos, donde en la última cena dice, y el demonio entró en él cuando Judas lo traiciona, hasta los momentos en que nuestro Señor enfrenta a varios endemoniados? ¿Cómo puede forzarse la letra para decir, no, esto no es así? Bueno, se hace el recurso falseado a los géneros literarios, como diciendo, bueno, esto es una forma de hablar, en realidad no estamos hablando de demonio ni de Satanás, sino que estamos hablando de una actitud moral, en el fondo, ¿no es cierto? Una opción por el mal, que es personificada en el demonio o en Satanás, ¿no? Generalmente se toma esa vía, digamos, se busca, digamos, el contenido racional más aceptable para el que no tiene fe, ¿no? Que puede ser, digamos, ayudar a interpretar estas figuras que aparecen en el Evangelio, en la Biblia en general, en la tradición judía, ¿no es cierto?
Sí, en muchas cosmologías y religiones, exactamente. Religiones existe la figura del infierno. Sí, tal ¿no? cual. Pero ciertamente que en nuestros días a muchos les molesta hablar del infierno. A muchos les molesta, sí, y hay un pudor que es razonable, ya lo veremos en todo caso, pero el tratarlo con pudor, tratarlo con cautela, no significa dejar de tratarlo, porque es una verdad, la existencia del infierno, decir la existencia del demonio, los ángeles caídos, ya es hablar del infierno, ¿no es cierto? Eso, digamos, es una verdad tan vinculada a los grandes dogmas que sería temerario y realmente podría afectar a la fe del creyente en su integridad, digamos, ¿no? No aceptar la existencia de estos seres, digamos, ¿no? Bueno, el extremo contrario sería vivir obsesionado sobre estas cosas, que también se da. También se da, lamentablemente, y por eso ese pudor que tienen los pastores, los sacerdotes, especialmente en algunos lugares donde, digamos, la gente sencilla está más como vulnerable a estos temas, entonces hay una cautela muy especial, digamos, ¿no? Sí, hay lugares donde el satanismo es algo fuerte y muy presente. Sí. Claro, entre nosotros, me equivoco si digo que no es tan presente como otros lados. No, en Estados Unidos mucho más. Bueno, Aguerre es el gran especialista de estas cosas que nos va a decir en algún momento. Prometió tratar el tema de el rock satánico en algún programa. Pero no solamente en el rock, también existen cultos al demonio. Sí. Sé que en Italia están muy preocupados, que es, digamos, la cuna de nuestra fe. Misas negras, sí, un montón de rituales. Asesinatos cometidos en nombre de los satanistas, rituales, es bastante común. Creo que para ilustrarnos esto, la palabra de un sacerdote italiano, Gabriel Amott, muchos lo llaman el exorcista oficial del Vaticano, ciertamente es un exorcista importante de la diócesis de Roma, no el oficial del Vaticano, pero un hombre de gran experiencia sobre eso. Sí. Nosotros tenemos un fraile en la comunidad de Santo Domingo que ha participado, él siendo estudiante, participaba todos los martes de las sesiones junto con laicos que iban a rezar. Él iba a asistir al padre Amott en estos exorcismos que, como es bien sabido, aparece también en la película, pueden durar años, ¿no es cierto? Una misma persona puede estar años recibiendo estas oraciones, el rito, que en realidad es un sacramental, el rito del exorcismo. Entonces, ¿cómo el poder infinito de Dios permite un abuso del demonio de esta forma? Hay muchas razones que permiten ilustrar esto, pero en realidad el abuso más grave del demonio es la incitación al pecado, más que esta posesión del cuerpo, que es algo más extraordinario, muy fuerte, muy violento, pero no es lo peor que hace el demonio. Es por analogía con lo que sucede, por semejanza, por lo que sucede con los místicos. Muchos fenómenos místicos, en sentido positivo, ¿no? Muchos fenómenos místicos son exuberantes, hermosos, pero muchas cosas que pasan en los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pasan en la sequedad, sin ningún tipo de manifestaciones extraordinarias, levitaciones. ¿Cómo Dios permite estos fenómenos? ¿Para qué permite estos fenómenos extraordinarios en los místicos? Lo permite para manifestar justamente la riqueza de esa gracia oculta que Dios da, y de esa vocación a la que Dios nos llama, de estar junto con Él en amor. En sentido negativo uno puede decir algo parecido. ¿Por qué Dios permite que suceda esto incluso en gente inocente? Primero sucede muy pocas veces, como los fenómenos místicos extraordinarios, muy pocas veces. Digo por comparación con lo positivo, ¿no es cierto? Que son los fenómenos de gracia, extraordinarios. Suceden muy pocas veces estos fenómenos de posesión, obsesión diabólica.
Y suceden, por una parte, para manifestar lo horrendo que es el pecado, estar lejos de Dios, ¿no? Que de otra manera mucha gente no termina de darse cuenta la gravedad que tiene estar lejos de Dios, lejos de lo que es la felicidad del hombre, porque en el fondo es eso, la única felicidad del hombre es ese encuentro íntimo y vital con Dios, al que es llamado desde niño y en el que se sacia en la vida eterna, ¿eh? Entonces, estas manifestaciones diabólicas muestran lo que significa en el fondo estar sin Dios. Y por otra parte, muestran en sentido positivo el poder de Cristo sobre el mal, porque justamente el exorcismo, el rito por el cual el demonio es expulsado de la víctima, muestra el poder de Cristo sobre el mal. Justamente los exorcismos que realizó Cristo en el Evangelio, lo que muestran es eso, la llegada del reino de Dios, frente al cual el reino del demonio no tiene ninguna fuerza. Y de alguna manera es lo que vive en carne propia el protagonista de la película. El joven diácono, claro, sí, sí. Si no hubiera enfrentado esa realidad terrible, habría vuelto sobre ese deseo de abandonar todo. Sí, y la vocación, porque era una duda vocacional, y no era un joven impresionable, por eso también lo eligieron, porque como estaba acostumbrado a trabajar con los muertos, padre era funerero. Claro. Entonces, por eso él aparece así muy fuerte dentro de la película, un joven de su edad, ante una manifestaciones como las que vivió él, estaría aterrado. Él, sin embargo, y el final de la película es muy llamativo, ¿no? Él dice, bueno, que cree justamente en esta manifestación porque cree en Dios, y porque cree en el amor de Dios, ¿no es cierto? La parte de la película en la que él recuerda una frase de su madre, que se la dice la joven que está con él, ¿no? Hace justamente reconocer el contexto de lo que significa este enfrentamiento, que es el contexto del amor de Dios, ¿no? Claro, la película dice, basado en una historia real, uno ya nunca cree en esas cosas, porque es un recurso del que siempre vuelve Hollywood para vender más. Pero acá esta historia real tiene nombre y apellido, y podemos conocerlos, cómo fueron después. Ya el joven protagonista de la película hoy tiene casi 60 años y cuenta en varios reportajes que le han hecho lo que le pasó, la veracidad de lo hecho. Vamos entonces por nuestro segundo video, ahí para oír la palabra de un también protagonista, no de la película, sino de la realidad. Estoy completamente seguro de que si les pregunto si ustedes creen en el bien o en el mal, me responderán afirmativamente. El bien y el mal existen, evidentemente, y los vemos todos los días, me responderán seguramente. Sin embargo, será mucho más difícil y más extraña su mueca si les digo, ¿creen en el diablo? ¿En el diablo como entidad auténtica? ¿En el diablo como ser maligno y unitario que es capaz de colarse en nuestro espíritu? ¿En el príncipe de las tinieblas, que sigue desafiando a las fuerzas del bien desde el principio de los tiempos? Pocos se atreverían a decir que sí, rotundamente, a pesar de que sean católicos y como dogma de fe tengan que asumirlo. Parece que da vergüenza. Parece que el viejo diablo, el extraño demonio, está arrinconado, en el lugar donde duermen tantos y tantos polvorientos tratados de teología. Y sin embargo, en este siglo XXI tan tumultuoso, donde la fe tiene ya poco espacio, donde lo físico ha quitado terreno a lo sobrenatural, sigue habiendo hombres de carne y hueso, que llevan 50 años practicando el exorcismo. Nos va a contar cosas, imagino, sorprendentes. Muchas de ellas les harán discurrir y debatir, y en el fondo ese es nuestro objetivo periodístico, que lo que se cuente aquí tenga un reflejo, un eco en la sociedad. No queremos decir ni que sí ni que no, ni cambiar las ideas de nadie. Solo queremos escuchar a este hombre de 82 años, un auténtico titán que se ha enfrentado cara a cara, como hizo Jesús de Nazaret hace tantos siglos, a lo oscuro, a lo extraño, a lo maléfico, o si lo prefieren, a ese extraño personaje, que en el fondo siempre, si pensamos en él profundamente, nos hará temblar. El demonio. Ya se acerca, ya lo presiento, ya está aquí Gabriel Amorth, el exorcista del Vaticano. Hace 22 años, el cardenal Ugo Poretti, vicario de su santidad el Papa Juan Pablo II,
recibió del pontífice el encargo más insólito que jamás, en todos los años de leales servicios, le había encomendado: seleccionar a uno de los suyos para luchar contra el demonio. Poretti no tuvo dudas. Gabriel Amorth nació en Módena el 1 de mayo de 1925. Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien le condujeron desde muy temprana edad a seguir la carrera eclesiástica. Licenciado en Derecho y miembro de la Orden de los Padres Paulistas, condujo su vida sacerdotal en paralelo a alguno de los máximos mandatarios de la Curia Vaticana, con los que entabló una sincera amistad. Apreciado por su perseverancia, su gran preparación, pero sobre todo por su carácter afable y conciliador, Gabriel Amorth pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad, mucho antes, si cabe, de ser designado exorcista del Vaticano. Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul se enfrentase por primera vez a Satán, algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida, pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno. A esto le siguieron los exorcismos que realizó en compañía de Juan Pablo II, la creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que fue presidente hasta el año 2000, y la publicación del libro Habla un exorcista, traducido a 14 idiomas, del que ha vendido casi 500.000 de ejemplares. Amorth reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno. Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena, aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos. Endemoniados de todos los rincones del globo han sido llevados a Roma en busca de una última solución, de la última esperanza, en busca del mejor exorcista del mundo. Pero él tal vez nos pueda verificar si efectivamente, tal y como se decía, las informaciones que nos llegaron, hubo 3 exorcismos realizados por Juan Pablo II. Padre Amorth, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II practicó él personalmente un exorcismo? Per quello che mi risulta, bueno, por la noticia que yo sé, Juan Pablo II realizó 3 exorcismos. El segundo exorcismo, el más importante, se publicó por el cardenal que por ese entonces trabajaba en la Secretaría de Estado y describió como Juan Pablo II en su capilla privada exorcizó a una chica, a una muchacha que se le había presentado por el obispo de Spoleto, Monsignor Alberti, y está aún en contacto conmigo. Él consiguió a persuadir Juan Pablo II para que realizara un exorcismo en su capilla privada sobre una muchacha que se llamaba Francesca, a la cual el obispo había realizado en balde muchos exorcismos. Juan Pablo II realizó un auténtico exorcismo en el cual la muchacha gritó, se puso furiosa, se revolcó por el suelo con gran maravilla Bien, entonces hemos visto al padre Amorth, exorcista de la diócesis de Roma. Sí, una figura emblemática que muestra justamente la seriedad con la que el Vaticano, con la que la Iglesia grande, digamos,
toca estos temas, ¿no es cierto? Aborda estos temas. Y una de las figuras que más predica en torno a esto, Sí. ¿no? Convengamos que a veces lo miran con mala cara por su existencia, ¿no? Sí, sí, sí. Su insistencia, más que su existencia. Y algunas frases duras, ¿no? Algunos sacerdotes y obispos no creen, decía, ¿llega tanto la cosa? Muchos obispos, dice. Muchos obispos, ni siquiera algunos. Sí, muchos. En realidad tiene que ver con una situación planteada en la Iglesia, como decía antes, desde la época anterior, inmediatamente anterior al concilio, una teología, digamos, muy inficionada de racionalismo, que tiende a considerar como mágico todo lo sobrenatural, digamos, ¿no? Y eso nosotros somos herederos un poquito de eso, todos, y por eso, digamos, los representantes de la Iglesia muchas veces somos escépticos ante, por ejemplo, manifestaciones de la Virgen, fenómenos sobrenaturales, no fenómenos preternaturales malos como solamente, no solamente con estos de posesión, maleficios, como hay como un pudor exagerado, digamos, ¿no? Por eso yo diría hoy el sacerdote, el obispo, justamente para contrarrestar esta tendencia tan racionalista, tendría que ser como un voto de confianza, digamos. Yo no sé si la Virgen apareció, por ejemplo, no sé, en San Nicolás, pero prefiero, como sacerdote, prefiero pensar que sí a pensar que no, ¿no? Porque tengo más la tendencia de una formación académica que me hace ser muy reservado ante este tipo de manifestaciones. Bueno, de hecho, algunos que niegan tan terminantemente la existencia de lo demoníaco también terminan negando la existencia de este tipo de cosas, o las apariciones, ¿no? O las apariciones, el infierno, por supuesto. Pero sí, ciertamente hay un grupo que no puede aceptar estas cosas, lo vemos en publicaciones, ¿no?, que existen, teólogos, biblistas, y en prédicas, ¿no? A veces me da la impresión que muchos no se animan a escribir lo que a veces sostienen en forma oral, ¿no? Es verdad que también es verdad que en otro tiempo se predicaba demasiado insistentemente sobre estos puntos, digamos, ¿no? Entonces, el lograr el justo equilibrio, el punto medio, el medio de virtud es un poco complicado. Y también es cierto que muchos, más que no creer, obispos, por ejemplo, más que no creer en la existencia del demonio, del infierno, lo que quieren evitar es justamente el extremo contrario, que es para el que la gente, lamentablemente, alguna gente es más propicia, que es la superstición. Entonces, por eso son tan reservados, tan cuidadosos. Claro, con el peligro de caer en la ignorancia que da pie, por ejemplo, a ese artículo que les decía del diario El País, ¿no? Benedicto reinventa el infierno. Claro. Y eso no es porque el pobre Benedicto haya reinventado el infierno. De hecho, Juan Pablo II fue muy explícito. Pablo VI tiene afirmaciones muy fuertes en este sentido. Bueno, esto por la escuela de exorcistas que hay ahora, ¿no es cierto? En Roma seguramente es esta frase, pero no, en los papas posteriores al concilio es algo que es muy fuerte, digamos, ¿no? No hay que asustar a la gente, me acuerdo que decía el sacerdote con ese tema, ¿no? Lo que sucede es que estos fenómenos van a existir con nosotros o a pesar de nosotros. Claro. Entonces, si nosotros pastoralmente no los encauzamos, dejamos que crezca de manera silvestre, digamos, ¿no? Se ha repetido mucho como un gran triunfo del demonio es hacer creer que no existe, ¿no? Eso lo dice Lewis, lo dicen muchos autores. Sí, el Papa también, Juan Pablo II, es una frase típica de Juan Pablo II también. Es así, pero justamente pastoralmente es una estrategia muy pobre. Igualmente el escepticismo a priori absoluto frente a todas las manifestaciones positivas, digamos, del Espíritu Santo extraordinarias, ¿no? En principio no estoy de acuerdo, eso no se puede, ¿no? Porque eso está, entonces hay que educarlo en la gente, pero antes hay que educarlo en uno mismo, ¿no es cierto?
Con toda la prudencia y la mesura de la que siempre ha hecho gala la Iglesia, por otro exactamente, lado, ¿no? Y los santos como cabeza de playa de esa. Sí, y en ese sentido esta película tiene una virtud que es un pudor muy grande, porque los efectos especiales son muy discretos. Uno podría comparar esta película con la famosa película del Exorcista, la primera, ¿no es cierto?, que también fue muy seria, también fue muy seguida desde la Iglesia, estaban los padres jesuitas detrás, pero era mucho más espectacular y aterradora esa película, ¿no? En cambio aquí hay un matiz muy diferente, es muy interesante ver la comparación. ¿Y aquella película qué nos dejaba? Bueno, esa película fue muy importante en su época, estamos hablando de los años 70, en los que justamente reinaba este racionalismo dentro de la Iglesia, ¿no es cierto? Y también en el mundo protestante, primero en el mundo protestante y después con nosotros. Y entonces hizo una reacción, provocó una reacción, además era una época de pleno secularismo, el ateísmo estaba a flor de piel, digamos, ¿no? El ateísmo explícito. En esa época se pensaba que las religiones iban a dejar de existir, al menos en Occidente, al final del milenio, los grandes analistas. Y bueno, esa película tuvo una repercusión enorme. Hoy en día todavía se sigue viendo como una película que tiene mucho contenido. Incluso en todo el sur de Francia se llegó a predicar con esa película, ¿no? Tuvo un éxito incluso pastoral, porque tenía justamente muchos elementos serios, también basada en un libro mucho más completo y mucho más interesante que la película. Ajá. Sí, ¿nos la recomienda para ver entonces? A mí me da miedo. Con mi mujer no la puedo ver. Esa sí que me da miedo, la del Exorcista, es muy fuerte. Yo la verdad que con prudencia, digamos, gente adulta, digamos, yo la recomendaría ver para comparar justamente bueno, digamos, si hay que ver alguna de estas películas, que se vean estas dos y no la gran cantidad de basura, digámoslo así, que existe en torno a este género, ¿no es cierto? Pero yo digo que hay que ver... Casi siempre, y en todos los géneros, sí. Y en muchas cosas uno puede decir el 90% de lo que nos llega es basura, ¿no? Es una pena, sí, esta sí. Pero esta tiene sus joyitas para rescatar, ¿no? Sí. En particular es interesante la actuación de ese gran actor que es Anthony Hopkins. Y hombre inteligente, ha hecho mucha propaganda en torno a esta película y reflexionado. Lo vamos a oír un poquitito nomás en nuestro tercer video que le pedimos al director, por favor. It was a good script and good director. I don't know, it's very hard to give solid answers. Talking to the director when we were making it, I said I just wanted to make sure that there was a dimension to this priest that made him very human and open to all his own doubts and lack of faith in his struggles with his own inherent atheism or disbelief. Goes to the dark night of the soul, which he describes, about his loneliness and his living in hell when he loses faith totally in God, but it comes back and he's cast back into the light again from the darkness, ex umbris ad lucem, and those are the parts that I really enjoyed, is expressing the man's unease with himself, with his own doubts, and then he's challenged by the young priest who doubts totally, rejects his ideas of a diabolical presence. And I said, well, okay, I respect that, but be careful. And I like that, Mom, just be careful. This is my favorite line in the movies, is that, by not believing in him won't protect you from him. And I noticed, I saw the little audience the other day, and people, it's a little scary. But I think people like to be, they don't like to be scared, but you said you would find it scary and it makes you uneasy.
I think we all like to, every human being likes to flirt with that idea of their own inner chaos and catastrophe, because the final catastrophe of his life is not a catastrophe, but it's our mortality, our finite existence. So we take a little sidelong glance at it, and we go to the movies to watch films like this, or Rosemary's Baby, or The Exorcist, or The Shining, or Silence of the Lambs, whatever it is, because it gives ourselves a little shock that we know we can come out in the sunlight on Westwood Boulevard and have our popcorn or whatever, or go for a coffee afterwards and have a discussion. But it's a bit of a thrill. It's like reading Edgar Allan Poe, or reading The House of Usher, or reading anything that's dark. Well, I was intrigued and interested. I've never delved into it, into exorcism, but I'd never played it. I don't think I've ever played a priest before. But when I was talking to Michael Hofstrom, I said I'd like to give him another dimension of a man who is himself going through grave doubts and crisis in his life. There's a scene in the film where they cut it out, actually. It wasn't because it was unnecessary for the film. But there's a scene, a little bit of information where I say to the young priest at the beginning of the film, I said, when my mother died, I was a young man, I was very angry at God, and I gave it up. I said, here I am in Rome. So much for all dressed up for the carnival, which they've kept in, the final exorcism scene. The destiny brought me there. There's a scene where I say, there are times when I really don't know whether I believe in God, Santa Claus, or Tinkerbell, but I keep going, and in the darkness I feel God's fingernails scratching around inside me until I'm cast out from the darkness back into the light, ex ambasad lucem, something like that. I say, just to throw it away. And that's what I wanted to do, a man who would never preach at the young priest. You've got to believe. He said, well, if you don't believe, that's up to you, but I do believe, and that's my life. I don't preach anyone. Well, I believe what I believe, and I never get in people's way. If an atheist wants to challenge me, I say, well, good, okay, give me your best shot. I won't argue. What's the point of arguing? All I know is that I'm glad I have an open window in my soul. I don't want to be living in a closed grey room like Jean-Paul Sartre, huis clos, no exit. Great writer that he was. But no, I'd rather live in doubt. I'd rather live with uncertainty, which we have no choice. Nothing is certain. Bueno, exumbris ad lucem, ¿no? Repitió varias veces en distintos reportajes, y a mí me llenó de envidia, porque no me imagino a ninguno de nuestros actores argentinos supuestamente serios haciendo una mínima reflexión de ese estilo. De todos modos, digo, esta frasecita, desde las sombras hacia la luz, es un poco el gran tema de la cultura y particularmente de la literatura, ese ennoblecimiento del personaje que sale de las sombras y camina hacia la luz, ¿no? Sí. Lo vemos en el protagonista de la película, y también, digamos, es la razón del por qué Dios permite el mal en el mundo, ¿no? Que es el gran tema también de reflexión de todos los tiempos. Es interesante constatar también que es un tema muy antiguo, que aparece en el maniqueísmo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es muy interesante la comparación con el cristianismo, porque son dos reinos que son igualmente poderosos, independientes. En cambio, en el cristianismo, lo que tenemos es, y este es el contexto real para tratar el tema de posesiones, brujerías, maleficios, lo que tenemos es un designio de amor de Dios que crea todas las cosas, no hay un principio malo que cree cosas malas. Dios, en su designio de amor, crea todas las cosas y crea al hombre para llamarlo a su propia bienaventuranza. Y está siempre junto al hombre,
y lo auxilia para que lo busque, porque tiene que ser así, porque si no, el hombre no lo podría encontrar y el hombre sería una frustración, ¿no? La única felicidad para el hombre es encontrarse con Dios, es la vocación fundamental del hombre. Por eso Dios está siempre junto a él en todo tiempo y en todo lugar, dice el catecismo, ¿no? Y entonces esto es un movimiento irreversible, ¿no? Es un reino que se expande, el reino de la luz, en las tinieblas de los hombres, ¿no? Un movimiento irreversible que significa el camino del hombre hacia su felicidad con Dios, significa la transformación del mundo en reino de Dios, ¿sí? Y sin embargo, las fuerzas de las tinieblas existen, ¿no? Existen de una manera, no como en el maniqueísmo, con igual poder que en el reino de la luz, sino que existen ya vencidas en el fondo, porque la gran batalla fue vencida por Cristo. Sí, vencidas, pero convengamos que... Con capacidad de hacer daño. Y agobian a mucha gente. Y agobian a mucha gente. Pero la batalla fundamental ha sido vencida, realizada por Cristo, vencida por Cristo en su muerte y resurrección, ¿no? Ahora bien, a pesar de eso, aparecen estas fuerzas que en realidad las fuerzas de las tinieblas, las más poderosas, no son las más visibles, las que aparecen en los maleficios, en las posesiones, sino que son las que trabajan dentro del corazón de los hombres para desviarlos de su último fin, de Dios, ¿no? Sí, normalmente no necesita hacer estas cosas extraordinarias el demonio para ganar... Como los fenómenos de la gracia, no necesitan de lo extraordinario, pero lo extraordinario ayuda a ver lo ordinario y a concentrarse sobre lo ordinario. Y así las fuerzas extraordinarias de las tinieblas, que aparecen muy pocas veces en la historia de los hombres, porque los exorcismos son contados con los dedos de la mano, en este siglo, por ejemplo, ¿no? Desde el siglo, 3 siglos antes de que aparezca otra vez el nuevo ritual, se manejaba el mismo ritual porque no hubo cambios, casi no hubo un interés también por parte de la Iglesia en estas cosas, ¿no? Pero esto significa que en realidad estos fenómenos extraordinarios en el fondo son muy pocos y sirven en el fondo para reconocer lo peor que que le puede pasar al hombre, que es alejarse de Dios por el pecado. Entonces, si sirven para eso, como sirvió justamente para este joven diácono, bienvenidos sean, ¿no? Bueno, yo me acordaba, cuando hablamos de este género demoníaco, de otra gran película interesante, protagonizada por Al Pacino, El abogado del diablo. Ah, sí. Y en algún momento el protagonista, Al Pacino, dice, bueno, este es mi siglo, ¿no? El siglo XX, hablaba de era todavía una película del siglo XX, no del XXI. La batalla está vencida sin ninguna duda, pero a veces a los que estamos en este valle de lágrimas cuesta ver esa luz en el medio de todas las sombras, ¿no? Sin la fe no se puede ver, pero justamente la fe tiene como punto focal el misterio de la Pascua, porque ahí es como una gran guerra, esto en el reino de la luz y el reino de las tinieblas, en la cual la batalla fundamental ya está ganada. Faltan pequeñas batallas, digamos, ¿no es cierto? Pero, y eso es el gran resentimiento del demonio y de sus fuerzas, que saben que pierden, ¿no? Saben que pierden y entonces desesperados buscan hacer el mayor daño posible, ¿no? Y ese mismo punto focal es la fuerza grande de nuestra esperanza, ¿no? En Cristo, que si nosotros los dejamos también gana en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra cultura. Y en este ambiente de escepticismo y relativismo tan fuerte, ¿no se puede decir que el demonio está ganando algunas batallas importantes? Y sí, el demonio, el mundo y la carne, porque diciéndolo un poco en broma, el demonio se puede enojar, y con razón, porque se le asigna todo a él. En el fondo, él está detrás de todo, pero estamos también nosotros y nuestras debilidades, y nos dejamos llevar por ellas, y esa es la carne, ¿no? Y después está el mundo, está el mundo con todas sus
todas sus banalidades, todas sus vanidades. Que este concepto del mundo también parece un poco arcaico para... Interesante, sí, en realidad no es un concepto que la Iglesia haya dejado de usar del todo, porque es un concepto que se encuentra también en los Evangelios, en San Juan. Claro. Pero en San Juan se encuentra en varios sentidos. El Concilio Vaticano II, en un documento hermoso que habla de la Iglesia en su relación con el mundo, aclara justamente que el mundo es el mundo creado por Dios, y entonces que sale del amor de Dios, y en ese sentido es un mundo bueno, pero es el mundo que ha caído en el pecado. Y este es el aspecto de mundo del que estamos, peyorativo, que estamos indicando ahora, ¿no? El mundo los odia, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, lo hemos escuchado, porque no me conoce. Lo hemos escuchado el domingo pasado, ¿no? El mundo los odia. ¿A qué se refiere? Ciertamente no en el mismo sentido de lo que dice después también el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para salvarnos, ¿no? Entonces, el mundo es el mundo creado por Dios, el mundo caído, y en ese sentido es el mundo que hace daño, ¿no? Y el mundo que está también dentro de nosotros, porque no es el mundo que está afuera de mi casa, y después también es el mundo redimido por Cristo, dice el Concilio, ¿no? Entonces ahí vuelve el aspecto positivo, ¿no es cierto? Y el mundo que será transfigurado en la vida futura, en esos reinos, en esos cielos nuevos y tierra nueva de las que habla Isaías, ¿no? Así que es una noción que hay que tomarla en todo su dinamismo para entenderla por completo, ¿no? Pero aquí estamos hablando en la tradición espiritual de la Iglesia, en el sentido negativo. Ese mundo que nos suele atrapar, ¿no? Con sus bienes mentirosos, diría el hombre barroco. Riquezas, placeres, falsos honores, ¿no? La felicidad para mucha gente, ¿no? De todos los tiempos. Claro, claro. Aquello en lo que ha puesto mucha gente su felicidad a lo largo de la historia. O los honores, la fama, sobre todo cuando es algo vacío, ¿no es cierto? Las riquezas, bueno, eso también es tan enemigo nuestro como el demonio y después la carne, ¿no? Son los tres grandes enemigos. Viene muy bien recordarlo porque sí, muchas veces nos olvidamos. Como del tema que tratamos en este programa, ¿no? Oíamos a Anthony Hopkins decir, no creer en él no te protegerá de él, ¿no? Y no creer en estas cosas realmente no nos protegerán de las consecuencias que nos traería no creer, que en el fondo es nuestra infelicidad. Yo pondría el argumento de Pascal, cuando el argumento que él se refiere a Dios, ¿no es cierto? Creer por si acaso. Digamos que la actitud más razonable es creer por si acaso. Pero no estar obsesionado con estas cosas, ¿no? Eso es lo peligroso de esto, que no ayuda, simplemente ayuda cuando uno lo considera en el contexto. El contexto es el contexto del llamado de Dios al amor, al encuentro con Él, a la felicidad, y esto es como la contracara de lo que es. Contracara que, por otro lado, estamos recomendando, ¿no? Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Un gusto. ¿Promete volver? Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos por todos los caminos.